frecuencia de ahondar un poco más sobre las opiniones que se tienen del administrador de la propiedad horizontal. Obviamente tenemos de pronto una solución para o unas sugerencias para las unidades que son de gran tamaño, pero igual también tenemos propuestas o soluciones para las unidades que son ya de un tamaño pequeño, que no les da como para pagar unos honorarios muy grandes al administrador, y que de todas maneras se pueda ejercer un control y que se pueda hacer una rendición de cuentas en todo momento por parte del Consejo de Administración al administrador, lo que es obvio, ¿cierto? Porque el Consejo de Administración está conformado por copropietarios y que la Asamblea General de Copropietarios delegó todas esas funciones sobre un Consejo de Administración. Entonces, en este aspecto, invitamos hoy al abogado Jorge Alejandro Giraldo, quien aparte de abogado es magíster en Derecho. Entonces, también es una persona, yo diría que muy idónea para decir si es viable o no la propuesta que estoy haciendo. Jorge Alejandro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien. Todo muy bien, muchas gracias. Bueno. Jorge Alejandro, ustedes ya más o menos están enterados sobre el tema, de acuerdo pues al video anterior y sobre algunos aspectos que ya hemos discutido previo a esta grabación. Entonces, Alejandro, una de las inquietudes es, primero, el contrato laboral. ¿Se puede hacer o no contrato laboral con un administrador en una copropiedad? Bueno, el contrato laboral sí se puede hacer tranquilamente un contrato a término fijo o a término indefinido con el administrador. Hay que analizar muy bien la capacidad económica del edificio según los honorarios que en ese momento se estén pagando, si es un contrato de prestación de servicios o si se va a pagar un salario por un contrato a término fijo que por lo general se utiliza. Y hacer esa vinculación directamente con el Consejo de Administración, que sabemos que lo representa el que es el encargado según la norma, la ley 675 del 2001, es el presidente del Consejo de Administración. Es totalmente viable, pero hay que hacer unos análisis muy a fondo. Simplemente es que si se están pagando unos determinados honorarios por contrato de prestación de servicios, entonces se pueden adecuar a un contrato a término fijo, y así pasaríamos de la figura de contrato de prestación de servicios, que hay que tener presente. Cuando hay un contrato de prestación de servicios no hay subordinación. Entonces, ¿qué? Ahí habría subordinación con, en este caso, si es un contrato a término fijo, con el administrador, el que debe rendir unas determinadas cuentas directamente, ya sea a la asamblea de copropietarios o directamente al presidente del Consejo de Administración. Hay que hacer muy bien esos análisis para hacer esas conversiones, para que exista la subordinación y ejercer un mayor control sobre el administrador. Ok, ese aspecto, acláreme algo que pues yo siempre lo he tenido claro, pero a algunos les generan la duda y de pronto insisten en que no es así. Un contrato a término fijo de un año, yo lo puedo renovar 10, 15, 20 veces, o sea, 10, 15 años, y sigue siendo un contrato a término fijo. Sí, claro, pero lo importante es que quede claro, porque está por escrito y se puede renovar siempre y cuando sea de un año. Menor de un año, solamente de menor de un año, simplemente puede renovar tres veces, y después ya terminó superior a un año. Listo, es decir, se lleva 10 años y a los 10 años decidió el Consejo de Administración no renovar el contrato de trabajo, listo, simplemente se liquida ese contrato. Claro. Y los anteriores también se debieron haber liquidado y están a paz y salvo con el administrador. Se le debe, como dice la norma, se le debe dar un preaviso a la persona que no se desea renovar el contrato, y se debe liquidar con sus prestaciones sociales, llámese prima de servicios, vacaciones, cesantías, y hacer la correspondiente liquidación por ley a ese administrador. Siempre se puede hacer el preaviso, es decir, antes de la asamblea
uno puede decirle, mire, como va a haber asamblea y que posiblemente haya cambio de consejo de administración, decidimos de que al menos con este consejo de administración no se continúa por el momento el contrato y puede llegar el mismo consejo de administración u otro consejo de administración y decir, sí, sí, seguimos con él, ¿cierto? Ahí no habría ninguna anomalía, ¿o sí? No, no hay ninguna anomalía. Y recordemos una cosa, en el mundo del derecho es muy importante el elemento probatorio. Pues, teóricamente existen contratos verbales, laborales, pero uno siempre, a manera de prevención, ¿cuál es el trabajo de un abogado? Prevenir. Es como si fuese una póliza de seguro, prevenir el riesgo. Entonces, lo mejor es constituir muy bien la prueba, dejar todo por escrito. Y muchas veces, aunque la norma no exige el preaviso, hacer el preaviso. Hasta en el mismo contrato de prestación de servicios, todas las comunicaciones, es bueno dejarlo todo por escrito, lo que es ya sea por escrito, hoy en día, que estamos de moda la pandemia, existen las videollamadas o las llamadas, dejar todos los elementos como elemento probatorio, puede ser también grabadas en busca de qué, de librar responsabilidades. Y recuerde que cuando usted está cumpliendo con la norma y es una persona responsable, lo mejor es que dejar todo por escrito, todo bien constituidos. Cuando usted no vulnera la norma, usted no corre ningún riesgo. Antes lo asegura el elemento probatorio para ambas partes. Y recuerde que cuando usted está pactando las cosas por escrito, está evitando futuros conflictos. Y evitar futuros conflictos es evitar preocupaciones y evitar mucho dinero. Alejandro, en ese aspecto, ya es una opinión tanto personal como de abogado, porque, insisto, tuvimos una reunión donde nos decía el abogado, es que ustedes no pueden ejercer control sobre el administrador porque eso sería coadministrar y el control específicamente es los contratos grandes, porque hay contratos que en unidades grandes que son de varios millones al mes y entonces al año obviamente son muchos. Decíamos, para estos contratos hay que traer propuestas y el consejo conjuntamente con el administrador van a decidir cuál es la mejor opción. Me alegaban que no. A mí me parece, desde lo personal, me parece ilógico que un consejo de administración no pueda hacer esto sabiendo que se trata de la propiedad precisamente de ellos, ¿sí? Y que tenga entonces más potestad del administrador y diga, no, es que ustedes no me pueden controlar, yo soy el que va a, controlar, a contratar, sabiendo que la propiedad y la plata proviene desde la asamblea y del consejo de administración y no del administrador. ¿Qué opina usted al respecto, Alejandro? Yo advertiría eso de la coadministración, porque realmente a usted no le va a administrar en el sentido el edificio, porque realmente el especializado para administrar, el profesional es el encargado o el nombrado, pero realmente uno siempre como patrono, hablemos de una relación de subordinación de patrono y empleador, si uno cuida a su patrimonio. Y es una forma de qué, no de coadministrar, sino pedir que como una auditoría, una rendición de cuentas y cómo están manejándose los dineros, porque es el patrimonio, es el dinero de toda la propiedad horizontal, de todos los socios. Entonces, o hablemos también, vamos a otra figura, el contrato de sociedad. Cuando usted tiene un contrato de sociedad y suponiendo que los copropietarios fueran socios y contrata un tercero, pues lo más importante es el ánimo de lucro, es que hayan unas utilidades, una buena administración. Entonces, para mí me parece totalmente viable desde el punto del derecho, es que si hay una subordinación y si la persona está administrando los dineros de los socios, debe que en este caso los propietarios de los inmuebles tienen derecho a qué, a exigir que le rinde unas cuentas, sin querer decir eso que ustedes van a administrar. Simplemente es que es una rendición de cuentas. Correcto, sí, está bien el símil con la sociedad. Es como decir que el gerente de familia le dice a la junta directiva no se meta porque es que yo soy el gerente aquí, el representante legal. Ustedes simplemente son unos propietarios que tienen que ceñir a lo que yo haga. Eso me parece absurdo y eso es como lo que se tendría, esa figura es como la que se pretende entonces, al menos con un administrador que conozco, eso es como lo que se pretende. Es ilógico, sí. Y otra cosa, lo que te estaba comentando ahora, si el administrador está haciendo bien las cosas, si está actuando de buena fe y si está administrando bien sus dineros, cuando uno hace las cosas bien, no hay problema que haya transparencia. Es uno de los principios también en la administración pública. Entonces, ¿qué? Cuando hay transparencia es que uno rinde cuentas y que todo el mundo se dé cuenta de lo que está haciendo. Lo que se hace escondidas a veces se entiende como mal visto. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando hace las cosas bien hechas, se busca que la transparencia, que todo el mundo se dé cuenta porque las cosas están bien hechas y en este caso, los profesionales de la contabilidad, ¿qué hacen? Simplemente hacen un seguimiento contable en busca de que los dineros están bien invertidos.
Correcto. Bueno, Alejandro, tocaba usted también un tema importante y decíamos desde el principio que íbamos a dar una opción para las copropiedades pequeñas. Por ejemplo, una copropiedad grande que esté pagando, por decir algo, le dice al administrador, el pago en honorario son 6 millones de pesos. ¿Listo? Se sabe que si convertimos eso a salario, sería un salario de 4 millones de pesos porque el factor prestacional es el 50% del salario. Entonces, si usted coge 4 millones de pesos y le incrementa el 50%, me va a dar 6, ¿cierto? O sea, el costo para la copropiedad va a ser el mismo, ¿cierto? Pero hay copropiedades donde dicen, no, nosotros le pagamos al administrador, le pagamos 1 millón de pesos. No hay forma de hacer la conversión. ¿Por qué? Porque nos va a dar inferior al mínimo, ¿cierto? En este caso, debe recurrir a un contrato de prestación de servicios. En eso que hemos dilucidado en esta charla, en ese aspecto, un contrato de prestación de servicios puede llevar unas cláusulas de horas mínimas que debe prestar el servicio a la copropiedad, qué informes debe rendir y que los contratos superiores a X millones, puede ser, si es una unidad pequeña, digamos un edificio, hombre, los contratos superiores a 500.000 pesos, por ejemplo, deben de ser concertados con el Consejo de Administración. ¿Podemos hacer eso o no? Bueno, entonces recordemos, si existe un consejo de administración, entonces, el número de personas, es viable, el número de personas que pagan un salario a un administrador, pues yo veo viable el contrato a término fijo, que tenga la carga prestacional. En caso que son unidades pequeñas, que lo que exista, no exista consejo de administración, sino una asamblea de copropietarios, entonces yo sí les recomiendo mejor que tengan un contrato de prestación de servicios, pero recuerde que es que un contrato de prestación de servicios, aunque no existe subordinación, uno sí puede pedir unos determinados informes. Cuando yo tengo una vinculación de contrato de prestación de servicios, no existe subordinación y también se puede pactar que el administrador esté en unos determinados días, unos determinados horarios para que atienda al público o en general a los copropietarios. Entonces, eso es totalmente viable pactarlo. Y en ese caso, sí, cuando son unidades tan pequeñas, yo aconsejaría mejor tener contrato de prestación de servicios porque des en cuenta que la carga prestacional es muy alta. Ok. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por los comentarios. Solamente unas preguntitas aparte pues, de la charla de hoy. Primero, ¿le han incrementado mucho los servicios públicos aparte del incremento que hicieron de diciembre a enero? Sí, pues sí, sí ha habido un incremento. Pero entonces ustedes es como de los pudientes porque simplemente es un incremento, pero no es sustancial. No, no es sustancial, pero sí, pues sí ha habido un incremento, pero es directamente de la prestadora de servicio que se ha hecho sus aumentos. La prestadora de servicios, siquiera me Sí, dijo. O sea que sí. la prestadora de servicios, que es Empresas Públicas de Medellín, tiene el nombre malo. No, pues que des en cuenta que, pues, que yo creo que ahí usted me está colocando a analizar es la cosa pública y teóricamente la cosa pública debiera ser para el público, no para los particulares. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer análisis políticos, porque la cosa pública es para el público y el funcionario público trabaja para el público y le rinde cuentas al público. El funcionario público no tiene pensamientos egoístas. Teóricamente, si somos públicos, es un bienestar general. Y teóricamente, por ejemplo, recordemos un país como Alemania, la señora Angela Merkel, en el cual no tiene todas esas garantías que tienen los políticos en Colombia, sino trabaja y gana su salario, pero no tiene todas esas protecciones que crea nuestro legislador, que tristemente él se autolegisla y se autoprotege. Ok, o sea, como dijo el Papa en estos días, los políticos dicen, trabajamos con el pueblo, pero no para el pueblo. ¿No? Pero la filosofía es que trabajemos para el pueblo y eso depende, es una revolución, y no una revolución con bombas, sino una revolución mental que hay que hacer para que, como en otros países, paremos el país cuando una persona sea mal gobernante y mal administrador. Pero es un proceso que nos toca a nosotros desde la educación, generar esas revoluciones y no con balas ni acabando con gente, sino una revolución pacífica. Recordemos a un señor que se llama Gandhi, y que hizo aunque teóricamente fue muy mal padre, fue un revolucionario. Y existen muchas formas de revolución. Por eso hay que analizar todas las teorías del mundo
y buscar cuáles son las revoluciones que sirven a este país y en general al mundo, porque tenemos que controlar. Si no hay control del administrador público, entonces el administrador público va a malgastar nuestro patrimonio. Ok, sí, lo de Gandhi fue desobediencia civil. Él no fue el primero, él fue el tercero. El primero fue Jesucristo, el segundo fue Mark Twain y el tercero fue Gandhi. Habla usted también un aspecto interesante. Dice usted que por medio de la educación. Yo insisto en que la educación perdió el año. Nosotros a la educación, desde muchos, o sea, no solamente personajes del gobierno, sino también personajes civiles, han dicho que el problema de la drogadicción, el problema de la prostitución, el problema de la apolítica en la gente es un problema que se debe remediar por medio de la educación. Y seguimos viendo la drogadicción, seguimos viendo la prostitución y seguimos viendo la apatía a las votaciones y a lo político. Para mí la educación perdió el año. Bueno, pues yo realmente, yo sí sigo pensando en el ser humano y pienso que todo empieza primero que todo por la educación. Y uno siempre tiene que pensar en mínimos y después en macros. Y la educación empieza por casa. Entonces, ¿qué? ¿Y uno cómo educa a la gente? Educa a la gente con el ejemplo, con las acciones. Yo de nada gano estar hablando mucho si no educo con las acciones. Entonces, primero que todo, el proceso pedagógico empieza con dar ejemplo. Por medio, no, el cura puede hablar mucho y el profesor puede hablar mucho, pero si el profesor habla mucho de puntualidad y entrega todo extemporáneo, entonces eso no acorde con lo que dice. Entonces uno tiene que estar acorde el discurso con las acciones y primero con las acciones. Entonces primero el padre educa a sus hijos con las acciones y tenemos que empezar por lo micro, por la familia. Así llegar a un gran estado. Eso se demora tiempo. Las directrices hay que cambiarlas, todo tiene que estar en un constante movimiento. Como hablo en talento humano, cuando hay una gran brecha, es por ejemplo, el PHVA, planear, hacer, verificar y volver a hacer el ciclo. Entonces tenemos que buscar dónde está la brecha, dónde está el problema y aplicar teorías administrativas. Primero la teoría del Kaizen, que es japonesa, después la teoría administrativa del PHVA. Y como le digo, todo tiene que empezar por casa, todo tiene que empezar a educar con la acción, no con la palabra. La palabra se la lleva el viento si no se complementa con la acción. Ok, Alejandro, muchas gracias y vaya pensando por qué los procesos disciplinarios contra funcionarios públicos de carrera es tan difícil remediarlos y ellos siguen ahí como dinosaurios sentados en un puesto donde no son muy productivos, devengando un salario proveniente de nuestros impuestos y que en realidad no están sirviendo, pero es para una próxima ocasión, vaya pensándolo. Muchas gracias, Jorge. Pero yo lo cierro con una interrogante. Los grandes líderes políticos, los líderes carismáticos, ellos con lo que predican lo hacen con la acción o no van acorde con la acción. Y si esos son los líderes políticos, entonces, ¿para dónde va el país? Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego, Juan. Gracias.